Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo bloque de Canal 4 Noticias y obviamente para contarles toda la información del deporte de la ciudad. Y en este caso vamos a hablar de la Liga Dolorense porque el pasado fin de semana se jugó la 7ª fecha en nuestra ciudad. Independiente de Castelli hizo de local, recibió al Rojo de Dolores. Bueno, un triunfo muy importante el que consiguió el Rojo de la Bolívar. 2-1 ante un rival que siempre complica. Y si les parece bien vamos a dar las formaciones para ambos equipos, las formaciones titulares de estas primeras divisiones del pasado, que el pasado domingo estuvieron jugando. Para Independiente de Castelli, Armendi en el arco, González, Polo, Irusta, Suárez, Vivas, San Martín, Ayala, Poveda, Casas y Barrios, los dirigidos por Marcelo Urruti. Por el lado del equipo del Rojo de Dolores, Pardo, Lauría, Redondo, Pérez, González, Mayoraz, Espergé, Cepero, Carlomagno, Ceballos y Ramírez, los dirigidos por Ezequiel Orlando. Como decíamos, un partido muy importante para el Rojo de la Bolívar. Independiente de Castelli venía de perder ante Social y bueno, obviamente un partido que tenía que ganar para no perderle pisada a los punteros. Para prenderse quedan solamente 2 fechas jugadas esta 7ª, queda la 8ª y la 9ª. E Independiente tiene muchas chances de clasificar entre los 4 primeros para luego jugar este sistema de playoff. El árbitro del encuentro en este caso fue el señor Espósito y los líneas Ramírez y Galdeano. Bueno, hubo 2 expulsiones en este partido, uno para cada lado. El jugador Redondo para Independiente de Dolores fue el primer expulsado. Y luego la expulsión del Juvenil Luna para Independiente de Castelli. Bueno, una expulsión un poco apresurada quizás a mi entender y al entender de mucha gente que estaba viendo el partido. Un juvenil que hacía su debut en primera división y bueno, una falta, quizás los nervios por llegar tarde a la jugada. Bueno, obviamente propició un golpe a un jugador de Independiente de Dolores. El árbitro creyó que la roja era la mejor solución. No creo que hubiese sido así, el chico obviamente se fue muy dolido, pero bueno, vio la roja temprano a los 5 o 6 minutos de haber ingresado en el segundo tiempo. El primer tiempo un poco trabado. Independiente de Dolores siempre un equipo que complica con el as en la manga que es el jugador Carlomagno. Estamos hablando del delantero que siempre tiene algo para sorprender y obviamente siempre lo complica. Recordarán los hinchas de Independiente de Castelli el pasado campeonato cuando lo tenía prácticamente liquidado y bueno, y finalmente Carlomagno se lo dio vuelta al partido. Mientras vemos ya en el segundo tiempo, cuando parecía que no le iba a llegar la chance al Rojo de la Bolívar, llega este penal y bueno, penal que convierte en gol el delantero castellense. Estamos hablando de Sergio Poveda, el delantero Independiente que convierte el primer gol en el segundo tiempo cuando se le complicaba y seguía pasando los minutos. Parecía que el Rojo de Castelli no podía convertir a pesar de haber tenido varias chances, pero bueno, este Rojo de Dolores que siempre lo complica, como decíamos, Independiente tenía que ganar, lógica porque hasta el momento estaba en el 4.º puesto de la tabla e Independiente de Dolores lo seguía muy cerca también, lo cual le daba obviamente las chances de poderse acercar a los primeros clasificados y faltan 2 fechas. Acá veíamos la primera expulsión, como les nombraba, en este caso el defensor de Independiente de Dolores que veía la roja, enseguida fue expulsado el otro jugador para Independiente de Castelli. El Juvenil Luna, como vemos ahí, no entendía nada. Obviamente los jugadores le reclamaban al árbitro por esta decisión apresurada. El chico recién entraba, bueno, además de hacer el debut en la primera división de Independiente, recién entraba en el partido en el segundo tiempo. Una falta quizás un poco dura, pero yo creo que se podría haber tomado otra decisión, haberle explicado, haberlo hablado tranquilo con el niño, que obviamente se fue muy dolido, pero luego vamos a escuchar la palabra del técnico de Independiente de Castelli, que obviamente no le echa las culpas a este juvenil y bueno, que va a tener que seguir luchando para estar en la primera división. Mientras vemos entonces el segundo gol, parecía que Independiente se le complicaba un poco porque si bien ganaba por un gol solamente, volvía a estar en igualdad de condiciones. Le habían echado un jugador a cada uno, 10 contra 10 y todavía faltaba. Pero llegaba el segundo gol, en este caso Barrios es el que convierte el segundo gol para Independiente de Castelli.
2-0, respiraba un poco la parcialidad castellense porque comenzaban a verse ya las chances de llevarse los 3 puntos en este encuentro que se le había complicado, como decíamos, en el primer tiempo, pero obviamente, como lo decimos, el jugador del partido, como siempre, Carlomagno, que tiene un as en la manga, en este caso descontaba, otra vez volvía a sufrir el rojo de la Bolívar porque luego de un tiro libre recibe la pelota desde un costado del área y obviamente Carlomagno, siempre bien parado, como buen goleador, recibe la pelota sin dejarla picar, le pega y la manda al fondo del arco para descontar. Era 2-1 a favor de Independiente de Castelli. Volvían a sufrir obviamente el banco, todo el cuerpo técnico y obviamente la hinchada, porque todavía quedaban unos minutos y los fantasmas de aquel partido, de que lo podría haber, que lo había empatado en los minutos finales el año pasado, bueno, volvían a resurgir. Le sacaba la última chance que tenía el rojo dolorense, el arquero Armendi le tapaba esta chance y finalmente se quedaba con el triunfo el rojo de la Bolívar, un triunfo importantísimo que le sirve para prenderse en la lucha del campeonato, más aún siendo como se dieron los otros resultados que obviamente vamos a ver ahora más adelante en la tabla de posiciones.